Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues aquí más o menos, aquí entre el trabajo y las cosas de la casa, más o menos. ¿Y tú cómo te va? Pues ahí también llevándola porque ahorita tenemos mucho trabajo y pues ya ves que con el trabajo pues viene algo de estrés y ahí andamos batallándole, buscando algunas cositas para el trabajo y no deja uno de estarle dando vueltas. Bueno, pues mientras platicamos, ¿qué tal? ¿Una bebida? Sí, claro, vamos ordenando algo. Ok, va. Bye. Gracias, porque ya estamos recibiendo esos aplausos como siempre en nuestros episodios. Muchas gracias. Bueno, pues aquí como siempre en el micrófono, Paco. Y hoy me voy a cambiar el nombre. Vamos, a ver. Sí, me llamo Lili. Lili, ok. Lili. Bueno. Pues ya saben, ya estamos aquí en los... Bienvenidos. Ya otro nuevo integrante aquí en el podcast, ¿no? Sí. Y pues antes de que entremos así de lleno como siempre, pues a lo que será nuestra plática, quiero también agradecer como siempre a quienes nos dan ese like, ese me gusta y por supuesto a quienes comparten nuestro podcast porque pues ya saben, con eso nos hacen llegar a muchos oyentes y pues para todos ustedes muchas gracias de verdad, porque aunque poquitos, pero pues ahí estamos, ¿no? De todos modos este proyecto sigue produciendo episodios. Eso es lo que me gusta. Déjenme aclararles algo. Fíjense que inicialmente nuestro proyecto obviamente es un podcast semanal, dijimos, ¿verdad? Pero por cuestiones de la búsqueda de los temas y querer traerles siempre algo interesante a ustedes, pues por ahí hemos tenido, los vamos haciendo un poquito más largos. Creo que simplemente los vamos a dejar cada 15 días para también poderles dar o traer temas pues que sean bastante pues interesantes, ¿no? Y al menos pues traerlos un poquito más sabrosones. Pero ustedes estén presentes aquí cada día, no importa cada Eso día. Sí, semana. pueden pasar a escucharnos todos los días. Y aquí hay contenido para todos los hay días. Hay muchos episodios, créanme, si no han tenido la oportunidad de vernos, vayan a su plataforma favorita de vernos, de escucharnos. Vayan a su plataforma favorita de podcast y pues por ahí pueden empezar a ver todos nuestros episodios, ¿no? Comiencen desde que empezamos este proyecto. Y bueno, este podcast siempre les hemos estado haciendo esa invitación abierta pues a que quien guste de presentar nuestros episodios, pues ya cuestión de ponernos de acuerdo. Puede ser igual un negocio, un proyecto que estén tratando de sacar, etcétera. No les va a costar absolutamente nada, o sea, simplemente comuníquense con nosotros y nosotros por ahí también nos ponemos de acuerdo, les decimos cuáles son nuestros requisitos para hacerlo, ¿verdad? Que también, o sea, no les va a costar absolutamente nada, simplemente presentamos su proyecto, su negocio y listo, ¿verdad? Lo mejor de todo es que obviamente no va a haber ningún cobro ni nada, o sea, simplemente es comunicarnos. Sí, no se asusten. Y pues por ahí ya nos ponemos de acuerdo y les decimos qué es lo que es, cómo le hacemos y qué es lo que queremos también de ustedes, ¿no? Entonces ahora sí ya, vamos a entrarle al tema que ya llegamos y nos pusimos ahí a platicarles, pero por ahí no sé si me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado este rollo, ¿no? En el que, así como lo escucharon ahorita en esa conversación que escucharon al principio de este episodio, antes de la musiquita y toda la onda, por ahí ese pequeño diálogo, esa pequeña conversación que hubo entre dos personas por ahí que se encontraron en algún lado del mundo. Pero estoy seguro que les ha pasado, ¿no?
creo que también es algo que en esta actualidad en la que estamos viviendo ya está por demás decirlo por tantas cosas que nos están sucediendo, ¿no? Y me supongo que les ha sucedido o les está sucediendo, pues, que cada día como que el estrés y la ansiedad se van convirtiendo en nuestras compañeras de trabajo. Y yo sé, pues, que muchas veces también van a escuchar por ahí, ¿no? Que a veces uno se queja de las horas extras, o a veces siente uno que no se las pagan, ¿no? Y no es porque no te las paguen, bueno, en algunas situaciones sí, de verdad te las pagan, depende de tus situaciones de tu contrato laboral. Pero toda esta situación, o a veces que parecen que no te pagan lo suficiente, ¿no? Para todo el desgaste que estás teniendo en el trabajo. Y luego para acabarla todavía caemos en una racha en esa que parecen que la vida nos pasa así deprisa y estamos así con mucha tensión y todo eso. O sea, y son rachas, dice uno, son rachas, ¿no? En las que de repente se siente uno así y luego llega uno a un punto en el que como que agarras la onda, ¿no? Y pues es precisamente de eso de lo que les queremos platicar en esta ocasión. Fíjense que esta cosa en particular no es solo, o sea, no están solos, ¿verdad? Y tampoco no es única ni exclusiva de alguien en particular. Creo que muchos estamos pasando por ahí en ese tipo de situaciones, y es que se ha vuelto algo muy muy común, ¿verdad? Hoy en día, y obviamente es aquí en donde también las empresas en las que trabajamos, o sea, no todas, pero pues desafortunadamente una gran mayoría. ¿Su mayoría? Sí, de repente, si están en una de esas, ahorita van a saber de qué onda. ¿A poco no les ha tocado que entran de repente ahí las empresas en ese rollito de que nos empiezan a meter alguna cosita así, que empiezan con la onda de introducen un nuevo plan, ¿no? de salud mental para los empleados, y pues obviamente todo eso es supuestamente para cuidar a nosotros, obviamente porque somos sus trabajadores, pero dentro de esos planes no van a dejar mentir que hay empresas a las que dentro de ese mismo plan mental ofrecen esos cursos de meditación, o si quieren verlo de otro, o si lo han escuchado de otra manera, porque también hay un nombrecito muy especial que así con mucho punch para nombrarlo, que le llaman el mindfulness. Entonces, y no solamente, o sea, las empresas empiezan a ofrecer esa ondita, ¿no? De dar cursos de meditación o el mindfulness, y también, por otro lado, la misma empresa luego también empieza a endurecer las condiciones de trabajo, ¿no? Y es por ejemplo, esta onda en la que muchas empresas están metiendo muchos la comparan con el greenwashing, uh-huh, que es otro término que por ahí han estado utilizando algunos psicólogos o algunas personas que analizan las cuestiones empresariales. Y este greenwashing tiene que ver con las compañías, por ejemplo, de comida rápida, que luego de repente empiezan a meterse en la onda, como el nombre lo dice en inglés, es así, de meterse en la onda verde, en donde resulta que son muy ecológicos, ¿no? Y ponen ya popotitos de papel y que es reciclado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, le llaman el greenwashing porque, o sea, podrán darte un contenedor para la comida reciclado, etcétera, y un popotito y todo, que porque están ayudando al medio ambiente, y sin embargo, esas mismas empresas generan muchísimos gases de invernadero en el planeta, ¿no? Depende del tamaño de ese tipo de empresas, pero por lo general son grandísimas y tienen mucho que ver también con la contaminación. Pero bueno, esa es la onda, ¿no? Sí, quiero hacer un paréntesis aquí, uh-huh, porque hay una empresa aquí en Estados Unidos, no voy a decir el nombre, pero sí presume ser una empresa así muy green. Y en una ocasión pasé, bueno, en alguna de sus empresas que he pasado, pues sí, entras y huele muy bonito y se ve así todo muy nice y todo, ¿no? Todo local, orgánico y todo. Pero me llamó la atención porque en una ocasión pasé por una de las empresas que estaban así en el downtown, una de esas tiendas. Sí.
Y era en la época que sí podían tener las plantas verdes. Y haz de cuenta que tienen una pared. La parte llena de plantas, así. Se veía hermoso, claro, si las hubieran, las hubieran dejado se las morir. hubieran conservado. Sí, pero a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, tal vez en su momento hasta tomaron fotos, compartieron y todo, pero 15 días después resulta que ya no existe. Ni siquiera las plantas ya se ve, parece desértico, perdón, esa pared. Entonces sí, a lo mejor era la intención, ¿no? Que parecía desierto, pero no, eran plantas que requieren de su mantenimiento, ¿no? Entonces sí, a lo que voy con todo esto es de que sí, te pueden decir que tengas algo o que hagas algo muy green, pero pues desgraciadamente sabes que todo tiene que ser constante, ¿no? Sí, y bueno, y ese tipo de actitudes eso solo beneficia a unos pocos, claro, y obviamente daña pues a muchos otros, ¿eh? Por eso a personas como tú, como yo, como ustedes que nos escuchan, por eso cada vez estamos más estresados, porque de nada sirven esos consejos para gestionar el estrés, por ejemplo, volviendo al tema, cuando es la propia empresa la que hace que estemos así de estresados, ¿no? La que genera el estrés. Sí, o sea, estas técnicas, por ejemplo, que empiezan a ofrecer de meditación y esa onda, ese buen rollito que se meten, es nada más un parche que solamente, pues realmente no hace bien, más bien hace más daño a veces, ¿no? Sí. Y la verdad es que no es algo exclusivo, les digo, empresa, sí, de una sola empresa o de la que yo trabajo o la que ustedes trabajan. Desafortunadamente está pasando en muchísimas otras empresas. Entonces decía, vivimos con más tensión en el trabajo y eso poco a poco afecta, pues obviamente, nuestra salud mental. Y si no te has dado cuenta de eso, pues ojalá que con este episodio te des la oportunidad de ponerle más atención a lo que está pasando en el trabajo, o si ya te has dado cuenta y eres de los que pues desafortunadamente por ahí de repente sí la dosis de estrés excede los límites que nos ponemos, pues espero que sea que sigas siendo de los que no dicen pues de que vives, que sientes que vives para trabajar y que incluso los fines de semana pues ya pareciera que ni te pertenece, ¿no? Porque estás ahí con la cabeza dándole vueltas o pensando en qué vas a hacer regresando al trabajo. Y eso es el pensamiento, pero hay empresas que te piden que vayas con tal de que estés bien con la empresa, como mencionas de la camiseta en la empresa o la empresa casi tatuada en la piel, de que tienes que ir los fines de semana a ciertas actividades porque... Que claro, también está... Sí. Si, que es por el bien tuyo, por la empresa, por verte bien, por si también en el contrato que tienes con la empresa también requería eso y aceptaste los términos y condiciones, pues ahí sí que... No, pero también hay contratos que no se... claro, que no lo especifican, se hacen reglas verbales. Que ni siquiera existe un papel, que simplemente de manera como algo, un chip psicológico, pum, sí, entra. No sé si te ha pasado que cuando yo he entrado a una empresa nueva, o sea, ya los mismos trabajadores te dicen qué tienes y qué no tienes que hacer, pero no está nada estipulado, pero sin embargo ya se te metió eso a la cabeza y que no te vean haciendo esto y que tienes que hacer esto para que se vea bien. Son las reglas no escritas de las empresas. Sí, todas las tienen, las famosas reglas no escritas. Y ya no solamente es hacer tu trabajo, sino hacer eso ya es un plus, eso es extra, que a lo mejor te va a beneficiar, pero en su mayoría pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, beneficia solamente a la empresa. Pero bueno. Sí, y bueno, un gran estrés, por supuesto, que cala en la salud mental. Los niveles de estrés suben, comenzamos a dormir menos, estamos más irritables, nos enojamos con más facilidad y luego a veces hasta nuestros pensamientos se ven interrumpidos por cosas del trabajo, ¿no? O sea, que estamos en un fin de semana de vacaciones, que se supone deberíamos estar totalmente apagados de cuestiones del trabajo, y hay veces que el mismo estrés en el que hemos estado sometidos nos devuelve ahí al trabajo, ¿no? Hay otra cosa que voy a mencionar aquí, porque yo conocí a alguien cuando yo trabajaba. Yo soy de las personas que voy a mi trabajo, sí, hago lo mejor posible en mi trabajo, sí, cumplo con lo que tengo que hacer y listo. Pero yo llegué a conocer personas, mis respetos, porque son muy trabajadoras, son muy trabajadores, pero haz de cuenta que hacían
Es increíble, Paco, pero hacían el pinche trabajo que tenían que hacer en las vacaciones. Perdón, tenían que hacer, o sea, tus vacaciones eran, por ejemplo, la próxima semana. Y esta persona, para esta semana, la semana que estaba en curso para terminar, hacían todo todo para no dejar pendientes la próxima semana. O sea, yo sí, o sea, de manera para mí, ¿verdad? Digo, ¿por qué tienes que hacer? Estás haciendo 2 semanas en una. Se deja claro, que los demás hagan la chamba si tú no estás, porque se supone que todos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y yo llegué a conocer personas así, y me acuerdo porque yo tenía una compañera, y me decía, no, es que te voy a hacer esto, pero te voy a hablar por si necesitas. De verdad que yo a veces me estresaba hasta eso, y le decía, ¿sabes qué? Tú vete de vacaciones. ¿Qué tal si cuando llegas a lo mejor la empresa ya ni está y tú preocupada por la empresa? O sea, ve, disfruta tus vacaciones y listo, ¿no? Ya vendrás y otra vez como principiante a lo mejor vas a tener que hacer aquí, hacer allá y otra vez agarrar ritmo, ¿no? Pero no estar ahí con una semana súper estresada y luego se van de vacaciones y estresados porque ¿y qué va a pasar? Como decías tú, ¿no? Hasta en el pensamiento. O sea, no puedes dejar desgraciadamente hay gente que no pueden dejar el trabajo, ¿no? Y luego todavía las malas condiciones laborales, sí, entre las que obviamente predominan los sueldos que no corresponden con el trabajo o jornadas excesivamente largas, pues obviamente laboral, oye, ¿no? Afectan cada día el bienestar emocional de las personas y comenzamos a descuidar todo. Creemos tener menos tiempo para nosotros, para el ocio, para cocinar, para nuestros hobbies, etcétera. Y también comenzamos a comprar, por ejemplo, comida de mala calidad o comidas rápidas, que es lo que creemos que se adapta a nuestros sueldos, a nuestro tiempo, a lo que nos queda. Andamos con las prisas todo el tiempo. Y, por ejemplo, en el 2017 se publicó un estudio en el que se centraban en la ansiedad y la depresión y concluyeron con unos resultados que... Los resultados eran muy similares a cuando se aplican, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales cuando los psicólogos aplican ese tipo de terapias en las personas. Entonces, vieron que la depresión y los trastornos de ansiedad generalizada son muy comunes entre personas sometidos a niveles de estrés laboral. Y ellos decían que el estrés, o bueno, las personas, los psicólogos que condujeron este estudio, dijeron que el estrés nos está diciendo que nuestro cuerpo necesita poner límites y eso no lo va a solucionar una herramienta. Al final se trata de intentar estructurar nuestro día a día, así como preservar nuestros propios espacios y por supuesto acudir a un profesional si tenemos dificultades para poder verlo o organizarlo, además de trabajar con otras estrategias adaptadas a nuestras necesidades. Esto es lo que ellos concluyen en ese estudio al ver, no sé, en el grupo de personas en las que estuvieron haciendo el estudio, obviamente. Y ellos, por ejemplo, ahora que está, bueno, no ahora, pues no es tampoco reciente, ya tiene su rato, pero ellos apuntaban, por ejemplo, en lo que mencionábamos al principio, la lamentada, o lo que muchos de repente llaman el mindfulness, así por ponerle un nombre muy llamador, pero que es una terapia que se trata de, podría llamársele de atención plena, o que es prácticamente a lo que se refieren. Sí, perdón. Y sí. Entonces dice que, por ejemplo, esta técnica del mindfulness es solo un parche. Si no se hace algo por detener las condiciones laborales injustas, lo único que estás haciendo con el problema de fondo es alargarlo. Y lo peor es que puede ser un parche inconsciente o totalmente consciente, como para que... Lo peor, dice, es que puede ser un parche inconsciente o totalmente consciente, como parece que ocurre en la mayoría de los casos. Algunas empresas lo hacen solo para subirse al trenecito de lo que está de moda, o a veces nomás también por contarlo en sus redes sociales, en sus perfiles profesionales en la red de LinkedIn, o para que también los clientes estén más tranquilos, ¿no? Entonces, de los grandes problemas de las condiciones laborales injustas y el exceso de trabajo, que es sin darnos cuenta, se crea una situación
de culpabilidad que difícilmente es solucionable con algo como una newsletter o un boletín informativo, que luego de las empresas de repente se ponen a hacer eso con consejos o talleres, ¿no? O un tallercito de mindfulness. Sí. Fíjate, ahorita que estás mencionando eso, que yo en la empresa que estuve allá en México, hacían muchos talleres, y porque me acuerdo que asistí a uno que se llamaba Programación Neurolingüística. Programación neurolingüística. Que pues te ayudaba, que para que te programaras, bueno, toda esa onda, ¿no? Que a lo mejor siempre ha existido, pero ahora con las redes sociales, pues como que ahora tiene más impacto, ¿no? Pero a mí lo que no me gustaba es que eran las horas después de trabajo. Claro, tiene que, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú tenías ganas de irte a un paseo y ese curso se tenía que dar tal día, como que, o sea, iba, ¿verdad? Llegué a ir, pero sí se me hacía como que era una obligación para la empresa que tenía que ir, que tenía que participar. Y eso a mí ya me causaba estrés. Bueno, ahora en día se llama estrés, pero me causaba molestia. Como que me molestaba, pero que teníamos que ir a participar, ¿no? Y no era de que te pagaban todo el curso, o sea, te decían, nosotros vamos a pagar una parte, pero recuerda que es para bienestar tuyo, bienestar de la empresa, sí. Es algo gana y gana. Y yo por acá, pues ¿cuál? A mí nomás páguenme bien, denme mis horas de vacaciones, todo, y yo soy feliz, ¿verdad? Pero no, o sea, ese era como de la mano, ¿no? Que tenías que hacer, tenías que poner una parte tú, una parte yo, y todos ganamos. Yo pues si ni siquiera lo tenía pensado. Sí, y es que estas situaciones o ese tipo de situaciones como la describes, es lo que hacen creer a uno como trabajador, por ejemplo, que lo necesitas, oye. Y que también no tiene, o sea, que no te pones la camiseta, pues, como dicen luego, que no traes la camiseta puesta, pues, ajá. Sí, porque no estás. O sea, tienes que participar. Hay una frase que te dicen cuando vas a trabajar. ¿Y qué disponibilidad tienes para la empresa? A esa pinche deberían de quitarla, ¿eh? Eso deberían de quitarlo de qué disponibilidad tienes. Es como decir, ¿cuánto vas a dar a la empresa? O sea, yo te pago, pero tú tienes que dar un poco más. Bueno, a lo mejor son medio grinch, ¿verdad? Pero me parece a mí en ese aspecto. O sea, ¿qué tanta disponibilidad? Pues las 8 horas que me toca trabajar, ¿qué más quieren, verdad? Pero bueno. Sí, y esto que mencionas, por ejemplo, es consecuencia del estrés, pero también de que la empresa nos haga sentir que todo depende de cómo manejamos la frustración. Y obviamente se disfraza de empoderamiento y capacidad para gestionar nuestras vivencias, algo que en la realidad es una estrategia para depositar. Lo que hacen es depositar todo el peso de los errores de la compañía en las espaldas del trabajador. O sea, te hacen sentir todavía, aparte que estás con tus pendientes laborales, todavía te sientes así como que de verdad a lo mejor no me pongo bien la camiseta, o sea, no estoy dando, no doy la talla, no psicológico eso. A mí se me hace un abuso psicológico, porque lo es, Paco. Entonces, así hacen que, por ejemplo, pues los trabajadores en muchos casos dejen de reclamar sus derechos. Y al fin y al cabo que se les está haciendo creer que todo es su responsabilidad y que puede que simplemente no estén trabajando lo suficiente. Pero o esa palabra que siempre usted puede más. Yo sé que tú puedes más. Piensa como ganador. Piensa en el éxito arriba. Eso es el mentado empoderamiento. Hijos de su madre. Bueno. Pero ya todo este rollito, pues bueno, por ahí ya yo les mencioné lo que es el... ¿Qué hace decir? Contrólate, Lidia. El mindfulness o lo que es la atención plena, pero pues por si ahí algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, por aquí Lidia les va a mencionar qué es eso del mindfulness o la atención plena. Ok, gracias Paco. ¿Qué es el mindfulness o atención plena? El mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. El objetivo del mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos. Prestar atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento. ¿Es el mindfulness la solución? Vamos a ver.
En realidad, no todas las empresas optan por el mindfulness. Hay compañías que hacen una campaña de comunicación interna, la típica newsletter o el boletín informativo, como también le dicen. Consejos genéricos, que vayas a un psicólogo si lo necesitas, que busques a alguien con quien hablar, que hagas meditación o algo así. En general, los consejos no son malos, no, o sea, tampoco vamos a decir que son malos. Está bien tener pautas sobre cómo actuar en caso de que se resista nuestra salud mental. Volví a decir la palabra resienta nuestra salud mental. Y es necesario acudir. ¿Y si es necesario? Así es cierto. Y si es necesario, pues acudir a un psicólogo. Está bien hacerlo sin verlo como algo grave, porque también la salud mental es muy importante. Pero estos consejos deben ir acompañados de una política de mejoras para lidiar con la fuente del estrés. Si no sirve de nada. No sirve de nada. Así. El mindfulness es una herramienta más. Acuérdense, es una herramienta más y como tal, solucionar un problema no debe centrarse en él. Una psicóloga, dijo lo siguiente. Cito la manera. Hay personas a las que no les va a funcionar y en diversos problemas psicológicos incluso está contraindicado, ya que puede perjudicarle. Por lo tanto, el mindfulness constituye una herramienta más, pero no debe tratarse por sí solo para tratar un problema para el que ya han empezado a saltar las alarmas del organismo. Uh-huh. Pues eso es, Paco. ¿Cómo ves? Sí, es que si también ya ven ustedes que se están viendo con problemas causados por el estrés, pues obviamente quizás ya alcanzamos un punto en el que sí no una simple técnica, digamos, de meditación no o por ahí estar tratando de solucionarlo uno a lo mejor no funciona y precisamente aquí es donde entran los profesionales, pues que no tiene nada de malo. En algún otro de los episodios ya también lo mencionamos, o sea, no se pretende de que con escuchar consejos o simplemente por ahí haber leído alguno o varios libros de algún tema en específico, uno pueda alcanzar, no sé, los niveles que se puedan o la ayuda que pueda uno obtener a través de un profesional. En este caso estamos hablando de un psicólogo, ¿eh? Pero por cuestiones de salud, pues obviamente no sustituye el hecho de que vayamos a consultar un doctor, un psicólogo, etcétera. O sea, tampoco esa parte debe de descuidarse, pues. Si uno ya llega a ese grado en el que quizás sí ocupa ayuda profesional, pues sí debe de buscarla, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, nosotros como seres humanos somos buscadores de la felicidad o del bienestar, mejor dicho, tanto físico como mentalmente, y en mi humilde opinión, creo que existen muchísimos recursos, ¿no? Uh-huh. Muchísimos. Desde ir con un psicólogo, que mucha gente lo confunde con un psiquiatra, pero un psicólogo es de muy buena ayuda. Existen terapias, también existen otros programas. Entonces, la gente de manera distinta aprendemos a buscar nuestros propios recursos. Y eso es lo importante, ¿no? Que existen muchísimos recursos, tanto en papel como en persona. Papel digo pues por algunas guías o libros, como mencionas. Ahora con el mundo del internet pues hay cosas visuales, hay personas que realmente hacen su trabajo como tal. Yo no estoy diciendo que todos sean certificados o que todos tengan esa, ¿cómo se dice? Veracidad de su trabajo. No, a mí no me consta, pero ustedes en el que se sientan más a gusto, sin afectar su forma de pensar y que no afecte tanto mental como físicamente, pues ese va a ser el recurso que más les va a servir, ¿no? Hay gente que le gusta ir a la iglesia y con eso se siente bien. Hay gente que le gusta hacer yoga y eso le encanta, ¿no? Y le sirve. Hay personas que van al psicólogo y se sienten muy bien, ¿no? Entonces, sí buscar esos recursos. Y como mencionaba, a lo mejor el trabajo lo necesitamos todos. Necesitamos pagar cuentas, pagar cosas, pagar pues alguno que otro gustito, ¿no? Uh-huh. Y eso es válido.
y también ¿cómo se dice? Poner una balanza todo eso y pensar, pues, qué es bienestar para mí, sin dejar de perder el rumbo de lo que quiero, mi familia o mi persona, como sea. Si son solteros, casados, como sea, poner eso en prioridad, ¿no? O sea, que no se vean, que no tambaleen sus metas que tengan, independientemente de cuáles sean. Y sí, ahorita estamos en la moda, en la tendencia del estrés, y ustedes van a ver el estrés por todos lados, y les van a prometer muchísimas cosas, ¿no? De 2 días, 3 días, y sinceramente esto es paso a paso, de manera lenta tal vez, pero constante, ¿no? Y cambiar al menos esa habilidad, esos hábitos con otros recursos. Pero bueno. Sí, y miren, pegado a todo esto, por ejemplo, como les mencionábamos, habrá empresas, obviamente, ahorita estamos platicando así, diciendo pues de que desafortunadamente todo lo que sucede con una gran mayoría de las empresas, donde estamos teniendo mucho estrés, etcétera. Pero también hay empresas en las que, aunado a todo esto, tienen una intención legítima y real hacia sus trabajadores y sí les ofrecen la ayuda profesional necesaria, ¿verdad? Pero también es importante que si ustedes están en una en la que se dan cuenta ustedes como que, o sea, si hacen como que ayudan, pero más bien es nada más por las puras apariencias, entonces les aseguro que lo más probable es que esos talleres que les van a dar, lo más probable es que no se hagan de la mejor manera. Porque si a la empresa lo que le interesa es nada más el qué dirán y las apariencias, pues lo más seguro es que no vayan a traerles a nadie que sea realmente un profesional. Y por eso es que a menudo este tipo de talleres los realizan, por ejemplo, estos tipos de talleres del mindfulness y otro tipo de actividades relajantes, no las realizan psicólogos. O sea, por eso les digo, habrá empresas que sí llevan la ayuda profesional, que saben lo que están haciendo, y hay otros que, dadas nomás las apariencias, pues sí, de repente traen a alguien ahí que no es realmente el indicado. Y en realidad se trata de coaches, por ejemplo, que también se han puesto muy de moda. Más de uno de ustedes conocen de muchos que salen coaches de todo, ¿no? Los que te venden apartamentos en una semana, miles de apartamentos en una semana. Hasta el millonario, cuando sabemos que hasta a nivel los que dan mundial sabemos que están consejos millonarios y hacen todo un show. Bueno, pero no vamos a entrar ahí en esa onda, pero nomás para que sepan que en una gran mayoría de los casos estas personas es puro show. Entonces este es un término muy actual que básicamente se usa para disfrazar de modernidad el intruismo laboral, la cuestión de los coaches. Entonces, por ejemplo, habrá coaches nutricionales que hacen, entre comillas les voy a decir, el trabajo de los nutricionistas, y los motivacionales que pretenden sustituir a los psicólogos son los coaches más comunes que por ahí luego las empresas llevan. Y dije entre comillas que hacen porque pues realmente hacen mal el trabajo. Un coach nutricional no es lo mismo que un nutricionista que estudió la carrera y que estudió todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud nutricional. Entonces el coaching motivacional no deja de ser una forma de intruismo laboral, ¿ok? En el caso de los últimos, que son los coaches que son los coaching que hacen el coaching motivacional, su trabajo suele ir envuelto en un velo de un buen rollo, que es precisamente lo que buscan las empresas. O sea, es tirarte buen rollito y jajaja, jejeje, pasarla bien y darte por ahí una palmadita en la espalda y que todo está bien, y la empresa o sea, te hacen creer que la empresa es bien fregona contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Donde realmente lo de ayudar es lo de menos. Lo importante es que parezca que hay interés por la felicidad de los empleados. Sí. Que es lo que andan buscando muchas empresas, desafortunadamente. Pero esto, como era de esperar, no es lo que los trabajadores necesitan, obviamente. Y tampoco los psicólogos. Al final, si los empleados realmente necesitan ayuda, y desde luego que legítimamente muchos la necesitan, solo le queda a uno buscar uno mismo un psicólogo, la ayuda de un profesional,
Y a menudo pues este recurso pues a veces no es tan barato, lo cual luego causa un poquito más de estrés porque pues también tienes que destinar cierta cantidad para ese tipo de sesiones, pues ese tipo de consultarlos. Y más pues si tampoco está incluido en tu plan de salud, si es que tienes uno, pues también, ¿no? Se vuelve algo que es no imposible de buscar, pero luego de repente esa cuestión del costo pues lo hace algo que a la persona lo piense dos veces, ¿no? Uh-huh. Y se supone que por lo que de esta forma pues se forma un círculo vicioso en el que la salud mental sigue siendo pues realmente lo que menos les interesa a la empresa, pues desafortunadamente a la empresa le interesa más la producción, etcétera, y no tanto realmente la salud mental de sus trabajadores. O sea, al final de cuentas el trabajador es el que va a acabar pagando si es que quiere la ayuda profesional, porque de esos talleres que le van a llevar a la empresa pues de nada, no le sirven de nada, ¿no? O sea, simplemente ese parchecito no es de gran ayuda, que digamos. Y por ejemplo, hablando de ejemplos, hace unos días vimos una película que cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, dicen. Que acá se llama The Promotion. The Promotion. Y no sé si en español está disponible, es de ese tipo de contenido. De películas que por ahí son, digamos, independientes, o sea que realmente no estuvieron en taquilla ni nada, pero está interesante porque hablando precisamente de esta onda del estrés laboral y el mindfulness, uno de los personajes todo el tiempo se la pasaba escuchando una cinta, un casete personalizado, por así decirlo, con su nombre, ¿no? Que cada vez que era una reproducción para decirle, ¿no? Era como para estarle dando así fuerza y que supiera cómo llevar las cosas adelante, ¿no? Empoderamiento pero había ciertos aspectos en la cinta que escuchaba cuando él se ponía los audífonos, en el que mencionaba su nombre, o sea, por eso estaba personalizada. Entonces le hablaba así de que no, pues tú, y decía su nombre, eres capaz, y etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, este personaje sufría de mucho estrés, porque estaba pasando por ciertas situaciones en casa, pero también porque en el trabajo quería ser pues realmente muy, muy competitivo. Entonces se llama The Promotion porque este personaje llega de Canadá y se supone que él estaba compitiendo él era un subgerente en una cadena de supermercados y estaba compitiendo para ser el gerente general de la cadena de supermercados. Entonces, pues estaba compitiendo con otras dos personas. Entonces todo eso le estaba causando estrés. Otro de los personajes más jóvenes, lo que le causaba estrés era tener que lidiar con situaciones fuera de lo que él se sentía cómodo, fuera de su ¿cómo dice? De su área de confort. Entonces ese era el estrés que a él le causaba, aparte del estrés que también tenía fuera, ¿verdad? Con su pareja, etcétera, pero estaba bastante interesante, o sea. Fíjate que ahorita que estaban mencionando, aquí lo interesante de esa película, como mencionabas, aquí son dos personajes principales en la película, y uno es con una familia ya establecida y el otro no. Entonces, como a ellos dos les afectaba muchísimo esta situación, todo por la promotion, o sea, el ascenso, no es, pues sí, te podrías decir la como promoción de ser subgerente a ser el gerente. Sí, o sea, estaba esa, quiero acordar del nombre en español, pero no me puedo acordar, pero es como, no me puedo acordar ahorita. Pero cuando ya ven que ponen en los boletines ciertas vacantes, ¿no? Que es de la empresa. Sí, era un ascenso, estaba como, buscando. Ajá, tú como empleado.
Y lo interesante es de que los dos estaban como que en esa competencia. Uh-huh. A mí me gustó mucho la película porque no la recomiendan mucho, porque obviamente a nadie le gustaría mover esos sentimientos, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo porque somos muchísima gente que trabaja, que están en esa lucha constante de tener un ascenso, de estar en una buena posición para tener lo que la sociedad nos impone, ¿no? De manera inconsciente, una casa, una familia, cambiar de residencia, que te veas holgado en los gastos para poder mantener a tu familia, ¿no? Y que eso es lo que causa el estrés, pero... Y lo curioso es de que en esta película, o sea, se ve esa competencia entre ellos, pero yo en un momento pensé otra historia, ¿verdad? Pero ustedes si la llegan a ver, pues ya nos contarán. Pero yo decía, ¿cómo es posible, verdad, que estén ellos en esa competencia, uh-huh, pudiendo unificarla, ¿no? Sí, pudiendo llevarse bien, pues, desde el principio. Sí, o sea... sí. Y desgraciadamente es el estrés. Sí, el aunque querer parecía ser más. Porque algo que uno no quería absolutamente meterse en broncas, ¿verdad? Y el otro no le hace, lo hago con tal de que se vea la disponibilidad uh-huh, hacia la empresa. O sea, sí, a mucha gente no le va a gustar mucho, ¿verdad? Tal vez por esa sensibilidad que tiene, ¿verdad? Pero es muy... Yo, al igual que tú, la recomiendo. Sí, estuvo muy buena. Entonces, por ahí si se la encuentran, no sé si por ahí también quienes nos escuchan tienen la posibilidad de ver, creo que no es comercial, no nos patrocinan ni mucho menos, pero si pueden ver, por ejemplo, el sitio que se llama tubi.tv, me parece que ahí estaba. Bueno, yo tubi.tv. Aquí dice, pues, internet, porque estuve buscando. Los actores principales son Sean William Scott y John C. Reilly, no sé si los dije bien. Bueno, hay otros más, otros actores, pero bueno, son los principales. Y la pueden encontrar nada más y nada menos que en YouTube, Amazon Prime, en Google Play la pueden rentar. Okay. Y pues bueno. El otro personaje que también es muy conocido es Fred Armisen, que también salió en Saturday Night Live. Y otra chica de Office que sale, Jean Fisher, que es una de los personajes también. Bueno, son 5 en realidad, ¿verdad? Es Sean William Scott, John C. Reilly, Gina o Jenna, no sé, Fisher de Office. Y la otra chica es Lily Taylor, que ella salió en la The Mansion. Y Fred Armisen, que sale en Saturday Night Live y en Filadelfia, creo que también sale a Filadelfia, no sé. Pero bueno, son los personajes, son muy buenos personajes porque son esos que no importa, ¿verdad? Sacan de manera cruda las situaciones y pues bueno, vale la pena, se los recomendamos. The Promotion, su release fue en el 2008. Sí, cierto, 2008. Clasificación R y pues dura menos de hora y media. Sí, así que ahí tienen, bueno, ya mi último apunte del tema del que estuvimos hablando. Si sienten realmente que por ahí sí ya el estrés está haciendo efectos no muy deseados en su salud y en su persona y en su vida en general, pues sí, no duden en buscar ayuda de un profesional. Para nada sustituye, digamos, por ahí si ya trataron de muchas cosas y por ahí ya también su empresa ya les dio el rollito, un taller de mindfulness o cualquier otra técnica de meditación y no funcionó, que pues sí, lo mejor es sin dudarlo, lo mejor es que busquen ayuda profesional, ¿ok? Así es. Fíjate, voy a decir algo. A mí alguien me preguntó que si no sé, yo no conozco mucho de la gente que hace todo ese trabajo, pero en una ocasión por parte de la escuela fuimos a una conferencia, iban a hablar sobre las técnicas de la escuela y todo, y los padres y cosas bilingües, y me gustó mucho cómo hablaba la gente, pero hay algo que voy a decir, algo aquí bien importante en mi caso, ¿ok?
Yo fui y me impactó a veces la manera en que hablaban, ¿verdad? Sí, los oradores, Sí. me impactaba muchísimo la manera. He ido a las escuelas y oigo a los directores o sea, es un discurso bien planeado, bien planteado, bien que te motiva, te hace vibrar, pero la realidad es otra, ¿ok? Pueden ir a participar en todos esos tipos de conferencias, que a lo mejor el más famoso de México viene a Estados Unidos y la gente gasta lo que sea y va, está bien, pero déjenles digo una cosa muy importante, es que no solamente es ir, sino también aplicarse. Y también, como todo, ¿no? Hay que ver quién me da el consejo, o sea, pues nos guste o no. ¿Quién es? Uh-huh. ¿Quién es? Y cómo es que lleva su vida, ¿no? Pues si a eso se dedica, obviamente tiene que tener una vida diferente, ¿no? O sea, Uh-huh. ¿me Pues explico? sí, también. Entonces, Sí. no busquen que les recomiende la gente a alguien. No, ustedes búsquenlo y si les parece el adecuado, les parece que es una persona confiable porque, ¿verdad? Va de la mano con lo que enseña, con lo que hace. Entonces sí, yo pienso que esa es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer. Uh-huh. A veces esperamos que toda la ayuda nos llegue. Yo te recomiendo fulanito, es muy bueno, sí, será bueno para ti, pero para mí yo le veo esto, le veo el otro, no sé. Uh-huh. Pero sí, importante, como dice Paco, si se ven ya como dicen, pisando fondo con la onda del estrés, porque todo nos ha pasado, sí es importante que vayan con un profesional, especialista al respecto y pongan de su parte para cambiar muchos hábitos que desgraciadamente estamos muy arraigados, ¿no? Y que eso nos está causando demasiado estrés con el paso de los años. Así es. Amén. Y pues bueno, hasta aquí les dejamos esta plática. Esperamos, como siempre, que hayamos logrado plantar pero eso en serio, la semilla de la curiosidad en ustedes para que también hagan lo propio investigando sobre este y muchos otros temas interesantes. Los invitamos a pasar a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como @meloplaticaron. Y les queremos recordar que la invitación sigue abierta para que tu negocio o proyecto sea el que presente nuestro podcast. Es muy sencillo y sin costo alguno. Déjanos un mensaje por Facebook e Instagram para más detalles. Y otra vez, recuerden que nos encuentran en las redes sociales como @meloplaticaron. Bye. Paco en el micrófono y Lili. Y entonces nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Cuídense. Bye bye. Bye.